Hola, muy buenas, mi nombre es Jorge Angulo y soy médico dermatólogo en Madrid, España. Y en este siguiente vídeo voy a hablaros sobre la sífilis o LUES, que es una enfermedad no tan infrecuente como uno puede pensar y que conviene conocer para poder diagnosticarla a tiempo y realizar su correcto tratamiento. Así que estad atentos y empezamos. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual de curso crónico que va pasando por distintas fases si no se hace un tratamiento adecuado y que incluso en sus últimas fases puede llegar a ser grave. El causante de la sífilis es un microorganismo llamado Treponema pallidum que puede permanecer, como hemos dicho, décadas en nuestro organismo, ya que tiene ciertos sistemas de camuflaje o de evitar la acción de nuestro sistema inmunológico cubriéndose o camuflándose con proteínas propias del paciente, por lo cual hace muy difícil al sistema inmune detectarlo, localizarlo y crear esas defensas o contrarrestar su presencia en nuestro organismo. La forma de contagio de la sífilis es por contacto de la piel con lesiones, con secreciones que contienen alta cantidad de este microorganismo, de este Treponema pallidum, sobre todo con las lesiones que más cantidad de microorganismo tiene, que son los chancros, que ahora veremos enseguida, u otro tipo de lesiones localizadas en piel o en mucosas, en zona genital, que pueden ser susceptibles de transmitir este microorganismo. Por lo tanto, la vía de transmisión más habitual es la transmisión sexual, tanto sexo genital como sexo oral, si no se utiliza una correcta protección. También puede darse la transmisión a través del uso compartido de jeringuillas y también puede producirse su contagio en caso de que una mujer embarazada adquiera esta infección, pues se puede dar una transmisión del treponema a través de la placenta o durante el parto, si hay lesiones en el canal del parto, produciendo lesiones muy graves en muchas ocasiones en el recién nacido. La evolución clínica, el cuadro clínico de la sífilis es muy característica, ya que va evolucionando, como hemos dicho al principio, en varias fases que se van dando sucesivamente si no hay un tratamiento del cuadro. Inicialmente se produce un periodo de incubación, que son entre 2 y 6 semanas, desde que se produce el contagio, el contacto con las lesiones y la transmisión del microorganismo, y la aparición de las primeras lesiones. Estas primeras lesiones es lo que llamamos la sífilis primaria, y habitualmente se caracteriza por la aparición de una lesión como una herida, una pequeña úlcera, dura al tacto, indolora como una herida pero que no duele, localizado, pues como decimos, en la zona de contagio, habitualmente en varones en la zona del pene, en la zona de escroto, o en vulva o en la zona vaginal o incluso en el cuello del útero en mujeres. Pero no hay que olvidar, también depende de dónde haya habido contacto sexual, pues hacer una exploración o tener en cuenta lesiones que puedan aparecer en mucosa oral, en mucosa rectal u otras partes del cuerpo. Es muy habitual que esta primera fase, esta sífilis primaria, se le una a la aparición de ganglios abultados, agrandados en la zona, habitualmente pues en la zona de la ingle, si el contagio y la lesión de chancro primario se produce en zona genital, pero bueno, sobre todo en la zona local donde se produzca esa primera infección. Lo característico de este chancro primario, esta lesión de sífilis primaria, es que en pocas semanas desaparezca espontáneamente sin dejar ningún tipo de cicatriz, lesión residual, y es por eso que es importante que si tenemos este tipo de lesiones acudamos a valoración por parte de un especialista, ya que bueno, es muy habitual que el paciente, una vez que ve que la herida cura, pues no le dé mayor importancia y quede el diagnóstico sin diagnóstico y sin su consecuente tratamiento. En caso de que no se haya consultado, no se haya realizado un diagnóstico correcto o un tratamiento correcto de esta sífilis primaria, esta fase primaria, se produce el paso del cuadro a una sífilis que llamamos secundaria. Y esta sífilis secundaria ocurre en los siguientes 6 meses desde la desaparición de la fase primaria. Puede aparecer muy prontito, muy cerca desde la resolución del chancro primario, o hasta 6 meses más o menos después de haber desaparecido. O sea que a veces un paciente puede no recordar haber tenido una lesión en la zona genital, y eso pues nos puede dificultar un diagnóstico si las lesiones de sífilis secundaria que ahora vamos a ver pues no son tan claras y podemos tener dudas en nuestro diagnóstico. El conocer una lesión de sífilis primaria, un chancro, el preguntar, importante, indagar en el paciente, en la historia clínica, si ha habido alguna lesión de las características que hemos descrito, ¿no? Como una pequeña úlcera que no dolía, que se curó en poco tiempo, pues eso, en zona genital o en zona oral, puede ayudar mucho a la hora de hacer un diagnóstico diferencial y llegar a un correcto diagnóstico. Pero como digo, puede pasar meses después de esta fase secundaria, por lo tanto muchas veces el paciente no recuerda o no relaciona alguna heridita que pudo tener, más que una heridita, no es una heridita chiquitita, suele ser una lesión pues como de 1 centímetro, evidente, aunque no duela, es una lesión que no pasa desapercibida habitualmente. Y en esta fase secundaria, las lesiones más habituales que pueden aparecer son, además de un cuadro un poco de malestar general, no un cuadro de gran afectación, pero sí algo de malestar, una fiebre ligera, ganglios abultados,
y luego un cuadro cutáneo característico, que es lo que llamamos una roseola, que pues es una erupción que puede afectar a todo el cuerpo, como unas lesiones rosadas con un poquitín de descamación, asintomáticas o pican ligeramente. Son muy característicos los clavos sifilíticos, que son unas lesiones como costrosas, parecido a callosidades que aparecen en plantas y en palmas de las manos, o los condilomalata, que son unas lesiones como de aspecto verrucoso, que aparecen pues, en zona perianal, zona genital, que nos tienen que hacer pensar siempre en la posibilidad o en la certeza de que el paciente padezca una sífilis, en este caso en la fase secundaria. Igual que la fase anterior, si no hay un diagnóstico adecuado, si no hay un tratamiento, si el paciente por el motivo que sea no consulta o no tenemos ese tratamiento instaurado, pues esta fase pasados unos meses también termine desapareciendo y seguiría ese curso crónico de la enfermedad sifilítica. En este caso, en caso de que no haya un tratamiento, como digo, pasamos a lo que llamamos una fase latente. Y es una fase en la que no hay ningún tipo de manifestación, ni a nivel cutáneo, ni a nivel general, ninguna sintomatología, aunque sí podría detectarse la infección en caso de que se hicieran los análisis pertinentes. Por lo tanto, aunque no haya manifestaciones, podría ser detectable esa infección. Y ya por último, si esta fase latente pues también no se produce ese diagnóstico de tratamiento, pasaríamos a una sífilis terciaria, que puede darse hasta 20 años después de la primoinfección, de ese primer contagio, ese primer chancro sifilítico que apareció en la zona de contagio. Y esta fase, afortunadamente hoy en día no es nada habitual verla porque tenemos un sistema de salud que nos permite detectar este tipo de lesiones y la patología del cuadro de sífilis es bien conocido, por lo tanto, como digo, es afortunadamente bastante infrecuente, pero realmente los casos que se da pues, puede tener consecuencias bastante graves. A nivel cutáneo, a nivel de la piel, se pueden ver lo que llamamos gomas sifilíticos, que son lesiones muy abultadas, incluso ulceradas, por cualquier parte del cuerpo, en la zona del cuello, en el tronco, pues eso, lesiones abscesificadas con una evolución tórpida que pueden ser dolorosas y demás. Pero lo más preocupante y lo más grave de esta sífilis terciaria, esta última fase de la sífilis, es que puede producir afectación tanto a nivel cardiovascular, a nivel de grandes vasos con aneurismas, con dilataciones o alguna cardiopatía, alguna alteración en el corazón, y a nivel del sistema nervioso central, con lesiones a nivel cerebral, a nivel de la médula, mala coordinación de las extremidades, demencia, o sea que es un cuadro que puede tener consecuencias muy, muy importantes, incluso llegar a producir la muerte en el paciente. Como digo, esta fase es absolutamente anecdótica hoy en día, pero conviene conocer muy bien toda la evolución del cuadro de sífilis a nivel médico, por supuesto, pero a nivel del paciente, como digo, cualquier lesión, cuando uno ha tenido algún tipo de relación sexual de riesgo, y una relación sexual de riesgo es cualquier relación en la que no haya una protección adecuada, incluyendo sexo oral, incluyendo, aunque no haya un sexo genital o incluso aunque no haya penetración, contacto con piel, con mucosas, potencialmente puede producirse una transmisión en caso de que la persona con la que se tiene ese contacto tenga el treponema o tenga lesiones que puedan ser contagiosas. Por lo tanto, como digo, cualquier relación sexual de riesgo y sobre todo ante la aparición de alguna lesión sospechosa o que pueda parecer a este tipo de lesiones que hemos descrito, lo correcto es acudir al dermatólogo que le hará una correcta historia clínica y hará una exploración física adecuada y establecerá la posibilidad de que haya un diagnóstico de sífilis u otro tipo de cuadro del tipo que sea, de transmisión sexual o no. Se harán las pruebas de laboratorio pertinentes, que tienen un diagnóstico relativamente sencillo con las pruebas adecuadas. Y por supuesto, y lo más importante, hay que saber que la sífilis tiene una cura y una cura relativamente sencilla, que es con antibiótico, penicilina habitualmente. Hay otras opciones en caso de alergias o resistencias, pero habitualmente con distintos tipos de penicilina, ya sea intramuscular o intravenosa, depende de la fase, depende del estado inmunológico del paciente, podemos utilizar distintas opciones, pero como digo, se cura de forma definitiva y sin ninguna secuela en caso de que no se hayan producido lesiones a nivel terciario, es decir, si una sífilis muy avanzada produce lesiones a nivel del sistema nervioso central o a nivel cardiovascular, esas secuelas permanecerán incluso si se trata correctamente la sífilis, pero como digo, afortunadamente son casos hoy en día absolutamente anecdóticos. Una cosa importante de saber es que la sífilis no genera inmunidad, es decir, uno puede haber tenido una sífilis, haberse tratado correctamente, haberse curado, eso no le confiere inmunidad, puede contagiarse perfectamente otra vez si hay un contacto con una persona afectada de esta sífilis. Así que siempre nuestra recomendación como médicos, como dermatólogos, es
precaución con las relaciones, siempre utilizar la protección adecuada, utilizar preservativo y para disminuir mucho, o si se utiliza de forma correcta, pues para disminuir de forma completa la posibilidad de transmisión de este tipo de patología. Bien, pues espero que os haya gustado este vídeo sobre la sífilis. Ya sabéis que si os gusta este tipo de vídeos, si tenéis gente a la que creéis que le puede interesar este tipo de vídeos, me ayuda mucho a la difusión de los mismos, pues que le deis al botón de me gusta o que lo compartáis con esas personas interesadas. Igualmente, si no estáis suscritos al canal, os animo a que lo hagáis y que activéis la campanita de notificaciones para recibir los avisos de nuevos vídeos que voy subiendo periódicamente. Si tenéis alguna duda sobre la información del vídeo, pues os animo a que dejéis comentarios en esta sección de aquí abajo para que pueda leerlos y responderlos. Y nada más, me despido hasta el siguiente vídeo. Un saludo y hasta entonces.